Esta semana en Cuadriga, la encrucijada del euro. ¿Hay un plan para seguir? ¿Se está extendiendo la crisis en la eurozona? ¿Qué se puede hacer para que Grecia se mantenga en la moneda única? Estas son las preguntas a las que los políticos tienen que dar respuesta, pero cada país ofrece su propia solución. Alemania sigue apostando al recorte de ayudas públicas y mantener la deuda bajo control. Los líderes de Francia e Italia, en cambio, dicen que el problema del déficit no se soluciona sin crecimiento económico. Mientras tanto, Grecia parece estar al borde de la bancarrota y quizás con un pie fuera del euro. Nuestra presentadora de hoy es Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga, donde una semana más hablamos de la crisis del euro. Y es que el escenario inimaginable hace unos meses comienza a hacerse cada vez más real. Europa se prepara para una Grecia sin el euro. La pregunta es, ¿la situación es realmente tan alarmante o se trata solo de una crisis cíclica? Y Europa podría incluso salir reforzada de todo esto. Son preguntas que me gustaría hacerle a los invitados de hoy, que paso a presentarles. Laura Lucchini estudió Ciencias de la Comunicación en Milán, Madrid y Buenos Aires, donde empezó su carrera periodística. Escribió para El País, La Unità y El Espresso. Actualmente trabaja como corresponsal en Berlín para el diario argentino La Nación y el italiano L'Inchiesta. Roland Pichler, nuestro invitado alemán y austriaco de hoy, trabaja como corresponsal de temas económicos en Berlín para el diario Stuttgarter Zeitung. Vivió en Argentina, a donde viaja con frecuencia. Conoce bien la crisis económica y financiera en Europa. Y Miguel Ángel García, periodista español, fue el subdirector de informativos de Televisión Española, la cadena pública más importante de España. Antes dirigió la 2 Noticias. Actualmente es el corresponsal de Televisión Española en Berlín. Y la pregunta obligada creo que es, ante lo visto esta semana, si la cumbre de Bruselas ayer, es Europa se encuentra cada vez más dividida, incapaz de afrontar eficazmente esta crisis. Eso es evidente, y si juzgamos por los titulares de la prensa de prácticamente toda Europa, especialmente de Alemania, se diría que estamos casi al borde, parece que estamos al borde de la explosión del euro, de todo el euro. Eso a juzgar por los titulares, que siempre suelen ser un poquito titulares. Si vemos la realidad, yo creo que no. Pero a juzgar por lo que vimos ayer, y os preguntabais, ¿tiene Europa un plan? Es evidente que no lo tienen. Los líderes europeos no tienen un plan para el euro a futuro, cada vez están más divididos. Y lo que parece también cada vez más seguro es que Grecia está prácticamente ya con más que un pie fuera del euro. Con más que un pie fuera del euro, y es necesario tomar medidas eficaces. De esto han estado hablando en esta cumbre, donde no se tomó ninguna decisión, se espera para finales de junio, pero lo que sí se ve claramente es a una canciller, Angela Merkel, quizás cada vez más aislada, sobre todo desde que Mario Monti se ha puesto también del lado de François Hollande en el tema de no tanta austeridad, quizás más crecimiento. Sí, yo no veo Merkel tan aislada, o sea, aislada desde un punto de vista de los sudeuropeos, españoles y italianos o griegos, pero veo que hay también en el norte de Europa todavía bastante apoyo a la austeridad de Merkel, bastante rechazo a los eurobonos, por ejemplo, Finlandia es la que más está en contra. Mario Monti está a favor de los eurobonos. Incluso estuvo a favor de los eurobonos antes de que Holanda apareciera como candidato. Y cuando viajó Monti a Berlín por primera vez tras su nombramiento como presidente técnico del gobierno italiano, en Berlín defendió 2 instancias. Una fue la de los eurobonos y la segunda fue una tasa de transacciones financieras, sí y solo si todos los 27 la aceptarían. En eso Holanda está más en armonía Monti está más en armonía con Holanda, pero no nos olvidemos que Monti también sigue impulsando, por ejemplo, el pacto fiscal en Italia. Justamente ayer una delegación del Senado y de la Cámara italiana estuvo en Berlín para negociar, para discutir los detalles de la implementación del pacto fiscal con sus homólogos berlineses. El pacto fiscal en Italia está bastante bien encaminado. Monti es muy sabe que está ahí en su posición también porque goza del apoyo de Merkel y no nos va a poner totalmente en contra de la canciller. Está claro que tiene ideas distintas y, por ejemplo, otra
es la de una mayor integración del sistema bancario y que defendió junto a Hollande ayer en la cumbre del euro, quizá. El pacto fiscal está bien encaminado en Italia y que hay en Alemania. Hoy se reúne la canciller Merkel con los líderes de la oposición precisamente para abordar este tema, porque no está tan claro que, como quiere Merkel, se apruebe el pacto fiscal antes del verano, ¿no? El destino del gobierno acá en Alemania es que se decida las dos cosas, el fondo permanente, ESM, y el pacto fiscal. Pero lo interesante es en la oposición que los socialdemócratas ahora no piden más los eurobonos que están pidiendo de Francia y también de Italia. Es un escenario muy interesante ahora en la política interna de Alemania, porque vemos un cierto respaldo a la canciller del lado de la oposición. Y por eso creo que los eurobonos no van a llegar ni en un año ni en 2 años. Eso podría ser un proyecto quizás para años, pero los contratos de la Comunidad Europea no permiten que un país miembro apoye a otro país y pague la deuda de otro país. Por eso es un proyecto en las nubes con Hollande. Los socialdemócratas no piden los eurobonos porque saben perfectamente que los alemanes en general no quieren los eurobonos porque perjudicaría al contribuyente alemán, ¿no? Claro, hay que decir al contribuyente, vos pagas con tus impuestos para que gasten la plata en Grecia o en Italia. Ahora ya estamos haciendo eso por los fondos de rescate, pero en un sistema permanente los contribuyentes son muy críticos acá en Alemania. Y creo que tiene razón esa actitud. Volveremos a los controvertidos eurobonos, que parece que son la manzana de la discordia ahora mismo en Europa, pero el tema más acuciante, como comentabas antes, sin duda es Grecia. ¿Qué va a pasar con Grecia? Un poco la impresión es que la están abandonando un poco a su propia suerte cuando dicen o aceptáis las condiciones que imponemos desde Bruselas o salís del euro. No lo han dicho con estas palabras, pero desde todas las instancias... Con esas palabras lo han dicho, pero es que no tienen otro remedio. Es decir, no se puede expulsar a un país oficialmente, no hay un mecanismo para decir te vas obligatoriamente, pero si los griegos votan mayoritariamente el día 17 de junio a la izquierda, que no quiere cumplir el memorándum que le ha impuesto la Troika, no habrá ni un euro más para Grecia y tardará 15 días en entrar en bancarrota. Si Grecia quiere pagar a sus funcionarios, etc., tiene que inventar un papel, porque no va a haber dinero para ellos, para pagarles. Eso es estar fuera del euro. Entonces no hace falta expulsarlos, se expulsan ellos a sí mismos. ¿Qué va a pasar en esas elecciones? Si los griegos van a reaccionar todavía más como ya hicieron en las anteriores votando a la izquierda, o si van a decir, bueno, ya castigamos a los políticos, vamos a poner un poco de sentido común, nuestro futuro está en Europa y habrá que apechugar con lo que nos han echado. Eso lo tendrán que decir los griegos. Y hasta ahí es lo que pueden llegar los líderes europeos. Esperar que decidan los griegos, porque realmente la decisión está en manos de los votantes griegos. La decisión está en manos de los votantes griegos. El 17 de junio van a las urnas y entonces se verá qué es del futuro de Grecia, porque si asume nuevamente el gobierno de la izquierda, pues muy probablemente salgan finalmente del euro y entonces las consecuencias pueden ser fatales para Grecia y para toda Europa. Vean. ¿Qué pasaría si Grecia saliese de la eurozona? Grecia no puede ser expulsada del euro. Los tratados de la Unión Europea no lo contemplan. Pero si la crisis continúa y el resto de los países detienen los apoyos financieros, Atenas podría decidir que estaría mejor económicamente fuera de la eurozona. La salida tendría que prepararse en secreto y anunciarse de forma repentina. De lo contrario, los inversionistas podrían sacar su dinero del país. En cualquier caso, los griegos sacarían sus ahorros de los bancos y con toda seguridad algunos colapsarían. Sin créditos, los negocios empezarían a quebrar. El índice de desempleo se incrementaría y algunos bienes podrían empezar a escasear. El caos reinaría en las calles. Y se introduciría una nueva moneda, un problema en sí mismo, puesto que los billetes no pueden ser impresos tan rápido. Y la nueva moneda perdería valor, atizando la inflación. Pero los bajos precios podrían convertirse en un estímulo a la exportación y la economía podría comenzar a recuperarse. Pase lo que pase, la mayor preocupación es que si Grecia abandona el euro, otros países podrían seguir el mismo camino.
Es el temido efecto contagio del que tanto se habla, ¿no? Realmente, y que ya vemos en España y en Italia cómo se está produciendo esa fuga de capitales, ¿no? Es un hecho. Que el error siempre fue mentir acerca de Grecia. O sea, si las cosas se hubiesen gestionado de manera más activa, quizá el efecto contagio o el miedo al efecto contagio pudo haber sido menor. De esa forma se dejó que Grecia, se está dejando que Grecia se expulse de manera muy pasiva desde el euro, creando los presupuestos para un evidente efecto contagio, porque si empieza uno evidentemente por sí solo a expulsarse de la moneda única, también pueden seguir los otros una vez que sean víctimas de los ataques de los especuladores. Creo que ha sido un problema desde el principio el de negar la situación de Grecia. Pareció una partida de póker donde todo el mundo tenía sus cartas en las manos, pero declaraba otra cosa, ¿no? Y yo creo que hemos llegado al momento de la verdad. Quizás sea inevitable la salida de Grecia y a este punto es inevitable también el efecto contagio. Y ya comentabas antes, la salida de Grecia no está prevista en el Tratado de la Unión Europea. ¿Qué habría que hacer? ¿Cambiar el tratado? Ahora no. Yo creo que no se puede cambiar un tratado de la noche a la mañana, tampoco para los eurobonos, pero y mucho menos para expulsar un país. Ahora hay que apechugar con lo que hay, ¿no? Esperar que los griegos tengan sentido común, porque la salida de Grecia del euro sería, yo creo, soportable para Europa. Sería soportable para Europa, para el euro. No debería explotar el euro porque se vaya un país, pero aparte del peligro de contagio que pueda haber. Pero sería catastrófica para los griegos, a pesar de que algunos economistas dicen que con una nueva moneda y devaluando podrían volver. ¿Cuándo? Al cabo de 5 años de sufrimiento inimaginable para los griegos, donde habría... pues no sabemos a dónde puede llegar, porque estamos contemplando escenarios hasta de violencia en la calle, porque se podría incluso de golpes militares. Claro. Entonces, el escenario es realmente terrible para Grecia en cualquiera de los dos casos, porque cumplir las condiciones pues está abocada también a muchos años de recesión, etcétera, etcétera, pero bueno, al final tendría siempre el soporte de sus socios, ¿no? Si va a haber efecto contagio, yo no creo que el efecto contagio llegue a que otros países puedan también plantearse eso, ¿no? Porque la situación de Grecia no tiene nada que ver con la de Italia o la de España. Es que no tiene nada que ver. Grecia administrativamente era un Estado fallido, con un error monumental para dejarla ingresar en el euro, sabiendo que falseaba sus cuentas y habiendo falseado sus cuentas. Entonces, por ejemplo, un griego no paga por sus casas. Yo tengo una casa en España y pago un apartamento, no, pago 400 euros de impuestos, como cualquier alemán, español, pago una tasa de basuras, que son 100 y pico euros al año, aunque no viva, Bueno, todo eso en Grecia no existe. Allí no puede ser, desde luego, taxista, no puedes ser kiosquero, no puedes vender tabaco, si no tienes una licencia, que eso es un Estado tercermundista, administrativamente hablando. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en España, etcétera, donde tenemos un problema, que es que estamos pagando un 6% de intereses cuando deberíamos estar pagando un 3%, probablemente, ¿no? Y eso es un problema urgente, mientras que los líderes anoche estuvieron haciendo fuegos de artificio, hablando de una cosa hipotética que se llama eurobonos, que a lo mejor no llegan, como dice Roland, hasta dentro de 10 años, cuando ya no hagan falta, porque los eurobonos llegarán cuando no hagan falta, cuando esté todo equilibrado, cuando tengamos un gobierno, una unión fiscal, cuando los presupuestos se hagan equilibrados y todos tengamos un límite en la Constitución, cuando no hagan falta. Entonces, hablar de los eurobonos ahora es simplemente un juego de palabras, una especie de que Hollande dice, para no hablar de mis problemas, de lo que tiene que hacer Hollande en casa, voy a hablar de eurobonos. A ver si desvío esto hasta las elecciones del 17. Pero no hablamos de lo que interesa ahora mismo a España e Italia, que son la clave ahora mismo del problema, que es bajar los intereses de la deuda, y el problema es el Banco Central Europeo. Ese es el problema. En el caso de Grecia, lo peor es la inseguridad. Ahora tratamos, hace 2 años con ese país, tratando de hacer reformas, o el país trata de hacer reformas, y creo que los líderes llegaron a ese punto de decir, tenemos que tomar una decisión. Grecia va a caminar el camino que planificaron con el resto de Europa o quieren otro camino. Por eso creo que estamos en ese punto ahora que dicen que Grecia tiene que decidirse, y eso tiene la ventaja que hay claridad ahora desde el 17 de junio, ¿no? Claro. Y lo peor es que esa situación de incertidumbre que vivimos hace 2 años
Y hacia... Es que los ciudadanos griegos están pagando una irresponsabilidad de los políticos griegos durante décadas tremenda, tremenda. Pero es que ellos ya también se han contagiado de eso, de esa, no quiero hacer reformas, no quiero pasar hambre. Es lógico que ahora no quieran. No olvidemos que ya lo hemos hablado muchas veces en este programa, que realmente el poder adquisitivo de los griegos y el nivel de vida se ha reducido a la mitad en 2 años. O sea, que es que, claro... Pero era falso el nivel de vida que tenían, era falso. También. Era a base de créditos y a base de inyección del Estado y de sueldos y de pensiones, cobro la pensión de mi abuela que ha muerto, pero hace 10 años que la sigo cobrando porque no he dicho que ha muerto. Eso era falso, era un nivel de vida falso. Entonces hay que asumir que eso es nivel de vida, no lo pueden tener. No puede costar lo mismo un hotel en Grecia que en Alemania, no puede. Volviendo al problema real que comentabas del 6% el coste de los bonos en España, ayer Alemania colocaba bonos casi el 0% en el mercado. Eso tampoco debería ser factible y posible, porque ahí vemos realmente por qué Alemania no tiene interés en los eurobonos ni en otro tipo de soluciones que significarían recapitalizar toda la deuda, ¿no? Sí, y vemos ahora, Alemania es un país de refugio. Todos los especuladores, los inversores se refugian a Alemania porque creen que es seguro. Pero cuando van a venir los eurobonos, Alemania no va a ser seguro más, ¿no? Por eso el gobierno alemán no va a aceptar eso. Pero es un efecto que tenemos en ese momento, que no pagamos, o que Alemania paga poco intereses. Eso puede cambiar dentro de meses, no es nada seguro. Y eso muestra un poco la desconfianza hacia la eurozona en total, ¿no? Que hay países que son privilegiados, como Alemania ahora en ese momento, y otros, los inversores no quieren ni invertir más. Y eso también es la incertidumbre de Grecia, que es como una sombra sobre Europa, y que ese caso tenemos que solucionar en una dirección o en la otra. Claro, yo también estoy de acuerdo en que no hay que cambiar las causas con los efectos. Lo de Alemania, que se está financiando prácticamente sin intereses, es, digamos, una consecuencia de la situación, no es la causa, ¿no? Claro. Y otra cosa que yo me pregunto, pero todavía, es si Grecia va a votar a favor de quedarse en la eurozona, ¿qué va a pasar, ¿no? Después del 17 de junio? Quizá lo más probable sea que Europa en ese escenario decida mejorar las condiciones para prestar dinero, o, digamos, dar un paso hacia Grecia, si Grecia da un paso hacia Europa. Pero aún así, a mí me parece que se, digamos, prolongaría la agonía de ese país sin tampoco encontrar nunca la solución. ¿Cuál solución sería ahora la más efectiva? El BCE, estábamos hablando del Banco Central Europeo, está llamado a intervenir una y otra vez precisamente para calmar a los mercados. El problema es que hasta ahora el Banco Central Europeo ha intervenido coyunturalmente. Ahora inyecto dinero, ahora compro 10.000 millones de euros de deuda española, italiana, portuguesa, para que baje un poquito, mantenerlo tal. El problema es un problema estructural. Y me lo decía el otro día en una entrevista el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, decía: Europa está intentando luchar contra la crisis con una mano atada a la espalda. Con una mano atada a la espalda, y es el Banco Central Europeo. O sea, ¿quién concibe un Banco Central Europeo que solo se dedica a controlar la inflación? Cuando la inflación no es un problema hoy. No es un problema, ni siquiera el Banco Central alemán, tan celoso de la inflación, ve problema ahora por ningún lado. Y es más, muchos expertos heterodoxos y de fuera de la Unión Europea creen que la solución ahora sería una buena dosis de inflación en Alemania para poder equilibrar un poco. Bueno, no hace falta asustar a los alemanes con que van a tener un 4% de inflación o un 6%, que tampoco sería para morirse. Es verdad que perderían un poco de sus ahorritos, pero no sería mucho, ¿no? El problema es que no actúa. Entonces, los inversores se dan cuenta de que el euro no tiene banco. No tiene banco. El banco lo único que pone son pegas para que no haya demasiado. Inyecto 100.000 millones y al día siguiente los recojo. Pero no sostiene países. Salva bancos y no salva países. Eso es un absurdo. Pero quiero contradecir en ese punto, porque el Banco Central Europeo inyectó 1.000 millones de euros en el mercado, en dos lapsos, ¿no? En 2 etapas. Y, ¿a los bancos? A los bancos. Y los bancos compraron los títulos del Estado, en España, en Italia, en toda la zona de euro. Entonces, el banco, aunque las reglas, acá es una discusión muy fuerte, si puede el banco hacer eso, ¿no? Si debe hacer tanto mandar dinero al mercado. Por eso el banco, a mi forma de ver, hizo más que algunos conservadores desde pensaron. Luego, hasta lo máximo. Pero es que el Banco Central Europeo no pueda prestar dinero a unos países
que a su vez tienen que salvar bancos, es absurdo. Eso de tener que hacerlo por la segunda, ahí de escondidas, comprando de segunda mano para ver si baja la primera mano, la deuda pública, eso es un juego absurdo. Inyectó 1 billón de euros, ¿y cuánto se ha ido de capital extranjero? Ese dinero se dedicó a comprar deuda italiana y española, que previamente se había abandonado por los ingentes inversores americanos, etcétera, que ya se habían ido. Si no inyecta eso, estábamos todos colapsados. Pero eso no es lo suficiente. Es un problema de estructura, que los inversores saben que el banco inyecta eso así, pero después no hace nada. La cuestión es si podemos solucionar los problemas con dinero, con cada vez más dinero. Y la convicción alemana del gobierno alemán es que podemos hacer más fondos y mandar más dinero, pero no soluciona el problema. El problema son las reformas, es la competitividad de las economías nacionales. Y en eso ya están todos de acuerdo. España está de acuerdo con Alemania. Y decías que España estaba con... No, Mariano Rajoy, el actual gobierno, está con Angela Merkel, incluso en el tema de los eurobonos. Dice que no quiere eurobonos. Su problema no son los eurobonos. ¿Para qué quiero eurobonos 5 años, dentro de 5 años? Mi problema es mañana, que tengo una emisión de deuda de 6.000 millones de euros. Y si tengo que pagar, como está pagando ahora España, no sé si son 20.000 millones de intereses anuales, es exactamente el efecto de las reformas. España ya ha hecho las reformas, Italia ha hecho las reformas. ¿Y ahora qué? Si no bajamos los intereses de la deuda, las reformas no sirven para nada. Y entramos en un círculo vicioso donde el dinero que ahorramos de las reformas, y en España ahora mismo ya la administración pública, las reformas laborales son más duras que en Alemania, las condiciones. Las pensiones, los mismos años, los salarios han bajado radicalmente en términos reales. Todo. La reforma laboral es mucho más estricta que la de Alemania. Ya han hecho toda la reforma, ya no queda nada por reformar en España. Y sin embargo, como creen que eso ha supuesto que ha bajado el potencial de crear empleo en España, el potencial de crear riqueza, porque estamos ahorrando hasta lo que ya no se puede más, los mercados huyen. Para prestarnos dinero nos cobran muchísimo y los intereses los tenemos que dedicar donde teníamos que invertir. Eso es el círculo vicioso. Las reformas se están aplicando en todos los países, pero la historia de los mercados está ahí y el euro ayer cotizaba en su nivel más bajo desde hace 2 o 3 años, ¿no? Esa es una realidad pese a las reformas. Sí. Yo creo que Alemania siempre mintió en un aspecto, fue que, digamos, impulsar las reformas, los alemanes siempre dicen que nosotros hicimos hace 10 años, ¿no? Impulsarlo en el resto de Europa. Es verdad que Alemania lo hizo hace 10 años, pero se endeudó en este momento y ahora no está permitido en los otros países europeos. Es por eso que los alemanes siguen diciendo que no es posible, digamos, impulsar el crecimiento con más dinero, pero para los países como Italia y España no hay en ese momento otra forma porque está totalmente deprimida y la situación está totalmente deprimida y no hay perspectiva de mejoramiento en ese momento. No hay que olvidarse, Alemania no solo dice que tienen que hacer las reformas, también pone el dinero para los fondos de rescate. Si España, Italia un día, no sabemos, le falta el dinero para sus títulos, para su deuda, hay esos fondos de rescate, claro, que Alemania está financiando, ¿no? Eso, ¿no? Creo que el debate es que eso es una emergencia y la cuestión es no llegar a esta emergencia, ¿no? Y entonces actuar para... Es falso, ya estamos en la emergencia. Sí. Estamos ya en la emergencia. Esos fondos se crearon pensando en Grecia, Irlanda y Portugal, que eran países dominables. Pero todo el mundo sabía que esos fondos no valían para España o para Italia, porque 500.000 millones de euros no son colchón suficiente para España. Y sin embargo se impidió que el mecanismo de rescate permanente que va a entrar en vigor tuviera una licencia bancaria. Es decir, que pudiera prestar dinero de forma pues sin límite. Eso hubiera sido, tenemos un fondo y estamos cubiertos. Eso hubiera sido una red. Sin embargo, Alemania no quiere eso. ¿Por qué? Porque a Alemania le da miedo imprimir dinero. Es lógico que Alemania tenga miedo por imprimir dinero. Tienen un pavor, un pánico a la inflación, que es lógico entenderlo. Pero es que no es un problema la inflación. Estados Unidos, la Reserva Federal, ha impreso 2 billones de dólares. Y vemos no tiene problema a dónde de va a llevar ese camino, ¿no? Eso vimos después de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? De imprimir cada vez más dinero. Pero de momento no se ha hundido y está creciendo un poquito y va saliendo. Es como decir, dentro de 10 años estás bien, pero es que a lo mejor me muero.
Es que no llego dentro de 10 años, sálvame ahora. ¿Qué es lo que siente Grecia en estos momentos? Lo que siente España, siente muchos países. Y estamos de lleno ya en el debate. Aquí vemos también esas divisiones que hay dentro de Europa. ¿Cómo afrontar la crisis? ¿Qué mecanismos utilizar? Unos hablan de pacto fiscal, de austeridad al máximo, otros hablan de inyectar dinero en los mercados. Veamos qué posibilidades hay, qué posibilidades se debaten en estos momentos en Europa. ¿Qué posibles remedios se barajan en la crisis del euro? Angela Merkel está convencida de que la solución a los problemas de la eurozona es el pacto fiscal, suscrito por 25 países en marzo pasado. Está dirigido a que los gobiernos se esfuercen en reducir déficits presupuestarios. Pero muchos políticos dudan ahora de que el pacto por sí solo sea una solución. Lo que se necesita, dicen, son medios de estímulo para evitar que las políticas de austeridad asfixien las economías y empeoren aún más la situación. El nuevo presidente francés, François Hollande, aboga por introducir los eurobonos. Así la deuda de los países más débiles estaría avalada por las economías más fuertes como la de Alemania. Hasta ahora Berlín se ha opuesto a esta idea. Otras propuestas también son controvertidas, como emplear fondos de emergencia para ayudar a los bancos o poner un impuesto a las transacciones financieras. Todos coinciden en tener una reforma económica, pero sin el apoyo de Alemania, ninguna medida tendrá éxito. Acabamos de escucharlo, el apoyo de Alemania es esencial, pero la sensación es que Alemania es la que se está quedando un poco sin apoyos, también en el tema de los eurobonos. ¿Podrá aguantar mucho más diciendo no a los eurobonos? Yo dudo si Alemania está solo en el mundo europeo. Porque si vemos que todos los planes que hicieron hasta ahora, hicieron entre los 17 y los 27 países de Europa. Entonces, el plan de reforma, los fondos de rescate, está un acuerdo entre Europa, no hizo solo Alemania. Por eso, hasta ahora hay muchas especulaciones lo que podría venir en el futuro, pero estamos en ese plan de hacer un paso después del otro. Es la estrategia de Merkel, y la estrategia es que sigan con las reformas, y va a tardar tiempo, y si falta plata y dinero en esa época, los fondos de rescate están, pero no se cambia el rumbo hasta ahora. El pacto fiscal, es cierto, lo firmaron los países de la Unión Europea, la mayoría de ellos, pero muchos están dispuestos a abrirlo o por lo menos a modificarlo. En el caso de Hollande, los eurobonos, ha dicho, están sobre la mesa y quiero seguir hablando del tema. Lo que pasa es que Hollande tendrá que explicar después del 17 de junio, claro, después de las legislativas, cómo va a explicar a Europa y a los franceses que quiere bajar la renta a los 60 años, para los franceses, la jubilación a los 60 años, y que los alemanes paguen los eurobonos. Porque eso es incompatible. Ese es el problema de Hollande, que es muy distinto, por ejemplo, de la posición de España, que asume que hay que hacer reformas, que no puede ser vivir a crédito toda la vida, que lo único que pide es, ni siquiera está pidiendo el gobierno español ahora un plan de inversiones, de inyectar dinero, que sería bien recibido, pero tampoco se está solicitando que se inyecte dinero y mucho menos a crédito, ¿no? Está simplemente pidiendo que no tenga que pagar usura, intereses usurarios por sus créditos, simplemente eso, ¿no? Entonces, el plan de reformas de Angela Merkel, eso es incontestable. Y eso se va a imponer porque no hay otro remedio. Y Francia lo tendrá que asumir. Otra cosa es que si uno es talibán, por decirlo así, en las reformas, el otro quiere ser el eterno socialdemócrata que cree que se puede crecer con crédito, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Creo que la solución puede estar en el centro, encontrar esos mecanismos en el Banco Central Europeo, en el Banco de Inversiones. Los fondos estructurales hay que usarlos, ya no valen para hacer un puente o un polideportivo en una aldea perdida de España, como se han hecho muchos, es verdad, que no sirven para nada, sino donde realmente creen empleo, es decir, inversiones con sentido común. Eso es donde tienen que encontrar un punto de encuentro. Yo creo que lo tienen que encontrar porque no tienen más remedio. Yo creo que ya se ha encontrado sobre ciertos aspectos. En Alemania hay acuerdo, y también ayer, digamos, 3 puntos sobre reformas del mercado laboral, la agilización de la movilidad de los trabajadores y el papel del Banco de Inversiones. Son puntos que se han discutido, y dentro de todo
aparte Gran Bretaña, que estaba en contra en un nuevo papel del Banco de Inversiones, hay cierto acuerdo, y hay también acá en Alemania. Yo creo que sí, hacen falta medidas que tengan efectos en la economía real, aunque, digamos, estamos de acuerdo que hay un problema urgente que solo puede ser solucionado a nivel de la finanza. Más a largo plazo, digamos a mediano plazo, yo creo que esas inversiones, el estímulo a las inversiones es una clave para países como Italia y España. Italia necesita para que vuelva a caminar su economía inversiones en este momento. Esas reformas estructurales de las que hablabais se han hecho, se están haciendo en todos sitios, pero hacen falta más pasos, y ya lo comentábamos el otro día también aquí en Cuadriga, que se celebran cumbres una tras otra. Por ejemplo, la de ayer se habló otra vez del plan temporal, se debatieron medidas, pero no se tomó ninguna decisión. Todos están a la espera de esas legislativas en Francia y de las elecciones en Grecia, pero si en Grecia se vota el 17 de junio realmente a favor otra vez de un gobierno de izquierdas, entonces la Unión Europea tendrá que tomar medidas rápidas, ¿no? Y el Banco Central Europeo y demás instituciones están pensando en un plan B. ¿Qué aspecto podría tener ese plan B en caso de que Grecia salga del euro? Yo creo que sí, todo el mundo, digamos, ayer se difundió esta noticia de que se está discutiendo un plan B. Los líderes europeos desmintieron que hubiese una discusión acerca de un plan B, solo reconocieron que le fue pedido de empezar a pensar de manera muy abstracta a la posibilidad de que Grecia salga del euro. Yo creo que existen ya calculaciones. El mismo Papademos dijo que la salida de Grecia del euro costaría enseguida entre 500.000 y 1 billón de euros, dijo en una entrevista al Wall Street Journal. Yo creo que habría que pensar en cómo guiar una salida del euro de Grecia, porque evidentemente, digamos, si Grecia sale del euro, enseguida el problema que hay es se terminan los fondos de las jubilaciones, de todo el sector público está sin dinero. Digamos que habría que pensar a nivel europeo a cómo se puede guiar la salida de Grecia del euro, que es un escenario catastrófico, pero tiene que estar más o menos controlado. Porque la deuda la tendría que asumir el BCE, la tendrían que asumir el Fondo de Rescate. ¿Cómo se afrontaría esa deuda? Eso se da por perdido. Si Grecia se va del euro, hay que pensar que todo eso, en Grecia está en bancarrota, no paga ya más. Nos olvidamos de aquella quita que hubo famosa. Habría que asumir esas pérdidas. El problema es cómo parar el contagio, es decir, cómo hacer que los españoles no acudan rápidamente al banco a retirar sus ahorros y procurar abrir una cuenta en Alemania para tenerla aquí en euros. Eso es lo que hay que evitar. Y eso solo lo puede evitar el Banco Central Europeo, inyectando liquidez que no paralice el mercado bancario, porque los primeros que van a sufrir la salida de Grecia a la mañana siguiente son los bancos. Ese es el gran problema. Y más los bancos españoles, que ya de por sí tienen algún problema, que tampoco se ha solucionado ayer. Se esperaba que se diera alguna señal, por ejemplo, de poder acudir al fondo de rescate directamente sin pasar por el estigma de que el gobierno español está intervenido, que no es el gobierno español, que son exactamente un banco. Antes hablabas de Grecia como país tercermundista y que en España no ocurren esas cosas, pero también se hablaba hace años, tanto Rajoy como Zapatero han hablado del fantástico estado de salud de los bancos españoles. Cierto. Y hemos visto que no es tal, o sea que parece que todos los países tienen... De algún banco. Los bancos alemanes están bastante seguros, ¿no? Porque ellos quitaron algunas deudas que tenían en Grecia. Estaban peor que los españoles. Estaban peor, pero ahora resolvieron ese problema. Es una preocupación muy grande. ¿Qué pasa con los bancos, no? Pero pasó hace 2 años, entonces dicen que la situación, el efecto a los bancos no va a ser tan tremendo como pensaron antes, ¿no? Eso será un poco mejor. Pero claro, la situación es ¿qué hacemos con la moneda euro en Grecia, que está ahora circulando en Grecia? El Banco Central Europeo tiene que decidir, ¿vale también un euro o es menos? ¿Van a imprimir ese euro? Son un montón de preguntas prácticas que tienen que resolver si pasa eso en Grecia. Y que requieren dinero. Exactamente. Y la moneda se depreciaría tremendamente. Primero tiene que tener tiempo para hacer una moneda. ¿Y qué moneda? ¿Con qué valor? Lo primero que tendrían que sacar es una especie de bono, de papel, de pagaré del Estado que sirva
a futuro para las mensualidades del primer mes, porque hasta dentro de se calculan 5, 7, 8 semanas hasta que pueda haber, digamos, billetes físicos. En todo ese tiempo la economía tiene que seguir un poco funcionando, por lo menos al ritmo que sea. Todo eso es un problema técnico que se conoce que ha habido situaciones en que ha habido eso, pero son situaciones de crisis, de guerra, que no tienen nada que ver con estas, y desde luego no hay una experiencia para ver cómo se sale del euro. Será una experiencia para contar a los nietos. Bueno, está claro que el Banco Central Europeo tiene un comité de crisis, ¿no? Y esos problemas técnicos los tienen que tener ya más que pensados y repensados, ¿o no? Por supuesto que sí, pero también es una amenaza ahora, ¿no? Porque la presión sobre Grecia crece. Los estados europeos están diciendo que están preparando para ese caso y esperando que la población en Grecia toma una decisión responsable en las elecciones, porque las chances son 50%, que dicen que sí a los partidos que hacen las reformas. Entonces, no se puede hablar solamente de la crisis o del peor caso. También hay una esperanza todavía que Grecia se decida por ese camino de la Comunidad Europea. La esperanza es cada vez menor también de que estos paquetes de rescate y que las medidas que se están aplicando en estos momentos realmente son efectivas, porque estamos hablando de un paquete de rescate para Irlanda, otro para Portugal, 2 para Grecia, y las cosas no avanzan, ¿o es solamente porque el problema de Grecia es que tenía tal desastre de organización que ni los propios paquetes primeros de Grecia, los euros que llegaron europeos, se dedicaban a pagar a los funcionarios que a lo mejor no tenían que estar en la administración, porque tienen una administración como si fuera Alemania, y no es eso, o para pagar cosas que no se debían pagar. No querían reformar realmente el Estado. O sea, en Grecia no se quería reformar el Estado, y estuvieron 2 años jugando. Y el mismo Papandreou dijo que había que hacer un referéndum en su momento, que parecía una locura, porque claro, asumir todo eso pues era muy difícil para el pueblo griego. Y ahora pues realmente no hay salida. No. Es la misma argumentación que usa Alexis Tsipras del partido de la izquierda, ¿no? Él dice, que usa una metáfora, siempre dice que es como darle a un enfermo una misma medicina que no ha funcionado durante 10 años y seguir aumentando la dosis cuando no funciona, ¿no? Entonces él dice hay que cambiar medicina, y su argumentación es precisa, que digamos tiene mucho éxito en la población, es precisamente esa de que las ayudas no han llegado de ninguna manera a los ciudadanos, ¿no? Las ayudas no han servido para nada porque han sido mal utilizadas, han terminado en bancos y en administración pública que no funciona. Y creo que ese es el argumento que va a decidir las elecciones. Las encuestas dicen que la mayoría de los griegos quieren quedarse adentro del euro, ¿no? Y para esas elecciones va a ser eso la cuestión clave, y quizás aumenta también un poco la discusión en Grecia. Sí, pero el líder de la izquierda juega mucho con eso, porque él siempre dice, nosotros somos europeístas, queremos quedarnos dentro del euro, y siempre repite eso, y entonces creo que digamos, no estoy segura al 100% que el ciudadano griego perciba que el voto hacia la izquierda sea un voto totalmente para salir del euro. No estoy segura de eso, porque si escuchas hablar a Tsipras, él siempre dice, nosotros por primera cosa nos queremos quedar en el euro, pero queremos discutir o rechazar el memorándum, ¿no? Las amenazas de los estados europeos son claros, ¿no? Dicen que si no aceptan esas reformas, tienen que salir. Pero digamos, lo que a mí no me parece decisiva la encuesta que dice que los griegos, porque puesta así la pregunta, sí, los griegos, la mayoría de los griegos se quieren quedar en el euro, pero en el marco de unas elecciones entre partidos, yo no estoy segura de que eso va a ser el matiz decisivo. Porque se les pide que se ajusten más y más el cinturón, lo están haciendo hasta límites ya realmente impensables para muchos griegos hace unos años, pero hay un límite también a todo esto, ¿no? Llega un momento en que la población dice, bueno, cualquier otra cosa mejor que lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Claro, la gente está desesperada, y es un poco, salvando las distancias, la situación que pasa en España. Ya la gente ha llegado a un límite en que se les ha recortado sueldos, se han recortado pensiones, entonces, sobre todo el paro, mucha gente no tiene trabajo, entonces necesitan soluciones, buscan soluciones. En esa situación la gente busca soluciones mágicas, es decir, romper todo y a ver, por algún lado explotará y por algún lado da. Ese es el gran peligro, ¿no? Si, como dice Roland, los griegos tienen un poco de sentido común, yo creo que pensarán que
su futuro tiene que estar en Europa, por más que a corto plazo en principio parezca más duro seguir que irse. Pero a largo plazo yo creo que si tienen sentido común, si votan más con la inteligencia que con el corazón, pues yo creo que podrían votar que... Y hay un aspecto positivo también si vemos esos fondos de estructura de la Comunidad Europea, son 80.000 millones de euros que están adentro, que no se gastó hasta ahora y se va a movilizar algo contra el desempleo de los jóvenes en España, en Grecia. Creo que son formas de también ver un poco más positivo. 80.000 millones de euros para toda Europa para invertir en los países es apenas una gota. Si está bien invertido, puede servir para algo. El problema principal es sobre todo que las reformas que son necesarias no agobien, porque si en España, por ejemplo, el gobierno español se ve obligado a subir el IVA el año que viene, el consumo se va a desplomar, porque la gente ya no puede más. Ya está a un nivel de impuestos superior al de Alemania. Es decir, aquí se paga más de IRPF, pero allí al final estás pagando más ya para todo. Si sube más el IVA, el poder adquisitivo se va a hundir y las empresas se van a disolver porque no venden, porque la gente no vende. Entonces hay que aflojar por un lado la situación, no llegar a la situación de Grecia, donde tanta presión y las reformas tan urgentes y tan presionadas, que se fue el error con Grecia, a mi juicio, no haberle dado más tiempo para ir asumiendo las reformas, no haber dado más tiempo. Ese error es el que no se puede cometer en España, por ejemplo, ¿no? Quiero terminar con una pregunta. Europa en crisis, con la misma que he comenzado el programa. ¿Puede salir reforzada de todo esto, Laura, después en esta situación en que todo parece tan negativo, pero al mismo tiempo se habla también mucho de solidaridad, de inyectar dinero en el mercado, de compartir esa deuda conjunta quizás con los eurobonos? Me gusta pensar que sí, me gusta pensar que en 2 años no vayamos a estar aquí todavía discutiendo cada semana de la crisis del euro, aunque estoy segura que en 1 año más sí que vamos a seguir estando. Creo que es normal también en un proyecto tan ambicioso como el euro tener una crisis, ¿no? Porque es evidente. Espero que se pueda solucionar. Esperemos que dentro de 1 año no estemos aquí discutiendo sobre la crisis del euro, sino que realmente estemos hablando de otros temas totalmente diferentes y de crecimiento sobre todo, y no de paro juvenil en España. A ustedes muchas gracias por seguirnos ahí una semana más fieles, siguiendo la crisis del euro, intentando solucionarla con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, escriban a cuadriga@dw.de y hasta la próxima.